Good morning and welcome. It's good to see each of you here this morning, and we greet those who are joining us online. We can't see you, but wish we could. We've just completed a couple of days of last day's Bible conference sessions just down the road at the Montgomery Community Center, and just really blessed by the variety of ministries that the Lord brought together to share. And we are privileged this morning to have one of the speakers from that conference will be presenting what God's put on his heart to us this morning. Gary Gilly and his wife, Marcia. And so good to have them. Gary has been pastoring at Southern View Chapel in Springfield, Illinois. I think I heard him say about 300 miles south, 200 miles south of Chicago. And he's the author of 9 books, has contributed to others. Pastor Gilly is a frequent speaker at Bible conferences throughout America and internationally, which is why he's been here. Also writes a study paper, Think on These Things, which examines important contemporary theological issues and trends. He was speaking this weekend on different views of the millennium, which was really helpful, and why it's important which one you view and how that affects your theology, how it affects your life. Also much appreciated his ministry teaching on the errors of Christian nationalism. Very insightful and practical for what we're facing today. Some of you may be interested. He's got a couple of podcasts. You might want to look these up. A Wonderful Day in the Lord, a daily 5-minute study of the Word designed to aid believers in starting their day with the Lord. And another one called The Shepherd's Bookshelf, a weekly broadcast devoted to reading and reviewing good books. And he has reviewed many books, written reviews on those. So, Pastor Gilly, Lord bless you. I should mention you got two children, and but they're not here with you. But Lord bless you as you come and share what God's put on your heart. All right, we'll get that down there where it belongs. So we're going to be looking at 2 passages of Scripture today. So if you want to turn to Hebrews chapter 11 and also Genesis chapter 12, those are the 2 passages we'll look at. I'm also going to have a number of other scriptures that we'll look at together, and that's why I'm using this PowerPoint. I heard your pastor is allergic to PowerPoints, so I don't. That's what these are, PowerPoints. If you don't know, Ron, just throw that up there. But we are. So I'm going to be talking about some other scriptures. I don't want you to run all over the Bible today and get lost. So I'll be throwing up some of those scriptures for you so you can look at those. But we'll look at 2 particular ones today, and then we'll go to some of these other things as well. Let me read Hebrews chapter 11, and just one verse, verse 8. I'm looking at the life of Abraham. There's much written in chapter 11 about Abraham. But it says in verse 8, by faith Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance, and he went out not knowing where he was going. So that's our text we're going to bank off of. We're not going to come back to this passage as such. I'll put a couple of times, put it up there on the PowerPoint. But we're going to look mostly at Genesis chapter 12, actually started with chapter 11. So if you want to go back to Genesis and see the narrative, the account that Hebrews is referencing, found in the book of Genesis, chapters 11 and 12. So that's where we're going. So let's open in a word of prayer. Father, we come before you today thanking you for your many blessings to us. I've already been blessed by the singing that has been done unto you to glorify you. We pray, Lord, for the fellowship today, that it might be sweet and good. We pray for the opening of the Word, that we might understand it well and be able to apply it to our lives. So we lift this up in your name. Amen.
What are you going to do when the river overflows? Faith answers, I'm going to sit on the porch and watch her go. What are you going to do when the hogs all drowned? I'm going to wish I lived on higher ground. What are you going to do when the cow floats away? I'm going to throw in after her a bale of hay. What are you going to do when the water's in the room? I'm going to sweep her out with a straw broom. What are you going to do when the cabin leaves? I'm going to climb on the roof and saddle the eaves. What are you going to do when your hold gives away? I'm going to say, howdy, Lord, it's Judgment Day. That's a rather overly sanguine, unrealistic understanding of the difficulties of life, I suppose. It kind of reminds me of those T-shirts and coffee cups you might see sometimes. It says, life is good. You ever see those? And you got this really happy guy on the front that's smiling all the time, kind of ridiculous-looking character. Remember some years ago that song that was very popular, Don't Worry, Be Happy? I understand that guy died very unhappily. Didn't go so well for him. But faith has somewhat of the same thing. We're not unrealistic. We're not superficial. But faith looks at life differently than the regular world looks at life. And that's why faith is so important to us as Christians. In the passage we're looking at concerning Abraham, and as a matter of fact, backing up before that, we find that we're at the third major beginning stage in the Scriptures, and by the time we get to chapter 11 and 12. The first beginning, of course, was creation. Man was created in chapter 1 and 2. Adam and Eve were created. That was the beginning of the human race. And then we come over to Primero, la creación de la raza humana, luego el diluvio y luego cómo tuvo que empezar la humanidad otra vez y después las cosas que sucedieron en la época de la Torre de Babel, después de que la gente otra vez repobló la tierra y luego la corrupción que ocurrió en el tiempo de Babel. En el capítulo 12 vemos cómo el Señor llamó a Abraham en su gracia soberana y vemos aquí capítulo vemos que Abraham fue llamado y después vemos a Noé, quien era irreprensible delante del Señor. No habría nada que el Señor le reprochara a Noé. Después vemos a Josué en el verso 24, en el capítulo 24, verso 2. Vemos que cuando también cuando el Señor llamó a Israel, a Abraham adoraba a otros dioses, adoraba a otros dioses porque no conocía al Señor. Entonces el Señor lo llamó y esto es lo que el Señor nos habla en Génesis. La primera parte que vamos a ver es la respuesta de Abraham a su llamado de fe. En el capítulo 11 de Génesis, y vemos este llamado del Señor. Hay tres respuestas que Abraham tuvo a este llamado. Primero, la respuesta a la desobediencia. Vemos en el capítulo 11, verso 31, el Señor llamó a Abraham, Génesis. El Señor lo llamó y le dijo que fuera a una tierra que él le mostraría. Y Terach tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, a su nieto Lot, hijo de Harán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Después en Hechos 7, del 2 al 4, aquí vemos que Abraham
no se negó a obedecer, simplemente obedeció a su manera. Hechos 7, del 2 al 4 dice, escúchenme, padres y hermanos, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia, y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te voy a mostrar. Entonces Abraham dejó la tierra y de los caldeos, se fue a vivir en Harán, y cuando murió su padre, Dios lo trajo a esta tierra donde ustedes viven ahora. Lo llamó a una tierra que él le mostraría. ¿Se fijan? Y Abraham no desobedeció, pero tampoco obedeció exactamente. Él no fue exactamente a la tierra que Dios le había dicho. Él salió con su padre, con su esposa, su sobrino, y fue. Él no se rehusó, pero simplemente obedeció a su manera. ¿Sabían eso? ¿Ya se habían fijado? La palabra de Dios incluye personajes que a veces no nos caen tan bien porque desobedecen, porque hacen estas cosas. Aquí vemos a Abraham. Abraham no obedeció exactamente. La Escritura nos dice que debemos perdonarnos a otros. Y muchas veces nosotros decimos, sí perdono, pero no olvido. Y eso no es perdonar. Estamos obedeciendo a nuestra manera. Nosotros a veces servimos al Señor cuando no estamos tan ocupados, cuando es conveniente, pero no servimos de todo corazón como Dios nos manda. De la misma manera, Abraham aquí obedeció a medias. Él fue a la tierra, pero fue a su manera. Él se estableció primero en otro lugar. La Biblia dice que él estuvo en la tierra de Hebrón unos 10 o 15 años. Entonces, imagínense, una década que él estuvo en una tierra que no era la tierra que Dios le había prometido. Estaba a la mitad del camino, pero en el capítulo 11, no leí el resto del verso de Hechos 7, del 2 al 4. Vamos al verso 4. Entonces, Hechos 7, 4. Dice que Abraham dejó la tierra de los caldeos y se fue a vivir en Harán. Y cuando murió su padre, Dios lo trajo a esta tierra donde ustedes viven ahora. Hebreos 11:8 dice que por fe, cuando él fue llamado, obedeció, saliendo al lugar donde recibiría la herencia, sin saber a dónde iba. Leemos Hebreos capítulo 11 y vemos toda en Hebreos vemos toda la galería de los héroes de la fe, pero no se mencionan sus fracasos, no se mencionan sus pecados y en las cosas en las que fallaron, sino solamente se les toma en cuenta su obediencia. Algún día, si tú eres cristiano, vas a estar delante del Señor en este trono, delante de su trono, y no vas a estar siendo juzgado por tus pecados, porque Cristo ya perdonó tus pecados. No vas a ser juzgado de eso, pero tus manchas, tus pecados, pero vas a recibir tus premios. Y en Hebreos, en esta galería de los héroes de la fe, podemos ver como un adelanto de lo que va a ser esto. Aquí solamente se va a mencionar lo que hicimos por el Señor. Así, volviendo a la lección,
volviendo a la historia, Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos y entonces él obedeció a medias, llegó a la mitad del camino y se estableció una década en la cual él estuvo inútil. Yo me acuerdo cuando nosotros nos casamos, mi esposa y yo, nosotros compramos un camper donde vivíamos. Un día en invierno le abro a la llave y no había agua. No había en el baño ni en la cocina porque las tuberías se habían congelado. Yo no sabía que se iban a estar congeladas por 4 días. Entonces, yo quería que mi esposa lo arreglara. Mi esposa me desobedeció, no quiso arreglar las tuberías y estas tuberías estaban allí congeladas. No tenía yo agua. Y así funciona el pecado. El pecado es algo así que nos congela y no nos deja funcionar como deberíamos. No fluye el agua por ningún lado. No había agua porque las tuberías estaban congeladas y así cuando el pecado ataca nuestras vidas, no fluye nada bueno. Pero por eso nosotros tenemos que confesar nuestro pecado delante del Señor. Abraham estuvo aquí una década sin obedecer completamente la orden del Señor. Vamos al capítulo 12 de Génesis, en el verso 34 del capítulo 11, su padre murió y entonces vemos que Abraham, después de haber estado allí 10 años, él sigue adelante y va a obedecer al Señor. En el capítulo 12, verso 1 al 6, el Señor le repite, de acuerdo a Esteban, él repite otra vez lo que le dijo hace una década. Le da exactamente el mismo mensaje. Y entonces, si no estamos siguiendo la palabra del Señor, ¿por qué tienes que salir con un plan B? Dios no es así. Abraham no había ido a ningún lado, no se había movido de ese lugar por una década. Él tenía que obedecer. Y entonces el Señor le habla nuevamente y le dice exactamente lo mismo. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, tenía un amigo que se estaba preparando para el ministerio, pero él estaba pidiendo para una esposa que se uniera a él en el ministerio, pero él tenía un pecado en su vida que no había confesado y él sabía que no estaba caminando con el Señor. Y ¿saben qué? Él estaba pidiendo por una mujer y allí habían como 500 muchachas estudiando, pero él estaba escogiendo la mujer equivocada. Él sabía que no estaba listo porque su vida no estaba bien con el Señor. Entonces, él veía las cosas blanco y negro. Y entonces yo le dije, ¿por qué no le confiesas al Señor tu pecado? Y Él va a ayudarte. Y mi amigo me dijo, la vida es complicada. Y sí, el pecado complica nuestra vida. Y esto es lo que estaba sucediendo con mi amigo y eso era exactamente lo que estaba haciendo Abraham. Estaba complicando su vida.
Hechos capítulo 7, verso 3, Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía a dónde iba. Dios le iba a mostrar a dónde iba, pero él no sabía. Y ahora él da un paso de fe para obedecer a Dios. En el verso 1 vemos el mandamiento de Dios. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Sabemos que él salió de la tierra, pero trajo a su parentela. Fíjense todas las promesas, 7 promesas que el Señor le da. La primera, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Segunda, te bendeciré. La bendición de Abraham. Él también iba a perder algunos gozos terrenales, pero Dios le iba a reemplazar esos gozos por algo mucho mejor. Los gozos que nosotros hemos dejado de la tierra se reemplazan con gozos mucho mayores cuando recibimos a Cristo en nuestra vida. La tercera promesa, y tu nombre será grande y serás de bendición. Luego tiene otras 4 promesas. Las primeras 3 promesas fueron promesas que Dios iba a hacer para Abraham. Las otras 4 promesas eran cosas que Dios iba a hacer a través de Abraham, porque Dios siempre hace algo con nosotros antes de hacer algo a través de nosotros. El Señor nos tiene que cambiar y prepararnos para los ministerios que tiene para nosotros. Él es nuestro Padre Celestial y nos prepara para el ministerio. Nos está preparando a través de la vida antes de hacer algo a través de nosotros. Por eso aquí lo vemos. El Señor primero hizo algo en Abraham antes de hacer algo a través de Abraham. Primero, dice aquí que el Señor iba a permitir que Abraham fuera de bendición para aquellos que lo bendijeran, pero también iba a ser de maldición para aquellos que lo maldijeran. Abraham iba a impactar la raza humana y la iba a impactar aún ahora. Verso 4. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció yendo a ese lugar que iba a recibir por herencia sin saber a dónde iba. A esta edad, él todavía se consideraba un hombre maduro. A veces nosotros tenemos que renunciar a algo antes de recibir lo que Dios tiene para nosotros. John MacArthur tiene una cita que quiero compartir con ustedes. Cuando una persona viene a Cristo, Dios demanda de él un peregrinaje de su antigua manera de vivir a una nueva forma de vida. Abandonando la vieja vida es uno de los mayores obstáculos para llegar a Cristo, así como para vivir fielmente para Él.
Una de las señales más seguras de una verdadera salvación es un cambio en los deseos, en lo que te gusta, en lo que quieres. A medida que crecemos en Cristo y en amor por Él, nuestro amor por las cosas del mundo disminuye, simplemente pierden su atractivo. Porque el Señor no nos va a salvar a nosotros y a nuestros ídolos. Nosotros tenemos que dejar esos ídolos atrás. Que las cosas no funcionan así. Tenemos que rendir nuestros pecados y los placeres, como les decía. Una de las señales más seguras de que nosotros hemos sido salvos es un cambio de estos deseos. Todas estas cosas que antes nos gustaban pierden su atractivo. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, empezamos a notar un cambio en nosotros. Las cosas que nos gustaban antes empiezan a disgustarnos. Y esto sucede en todos los individuos que han sido regenerados. Pero también hay un crecimiento. Porque déjenme decirle que estas cosas no pierden su atractivo de la noche a la mañana. Mientras nosotros estamos conociendo a Cristo, empiezan a cambiar las cosas poco a poco, pero empezamos a amar aquellas cosas de las que nos alimentamos. Si tú te alimentas de las cosas de Cristo, esas cosas empiezan a ser más y más deleitosas para ti. Pero tienes que dejar que esa regeneración suceda. Si eres nacido de nuevo, esta escritura empieza a ser real y empieza a cambiar tu vida y empiezas a desarrollar un apetito por las cosas del Señor. Abraham está dando un paso de fe, pero él transigió al llevar a su sobrino Lot. Saben la historia, ¿verdad? Y si no la saben, léanla. Ahí está en Génesis. Fue un desastre haberse llevado a Lot con él. Y él comprometió algo que Dios le había dicho que no hiciera. En el verso 7 dice que el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces, y de ahí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda, y al occidente tenía Betel, y allí al oriente a Jai. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Esto no es una coincidencia. Hay tres cosas que nos llaman la atención: la promesa, la tienda y el altar. La promesa fue: a tu descendencia daré esta tierra. Si saben la historia, Abraham nunca tuvo tierra a su nombre. El único terrenito que él tenía fue la tierra que compró para sepultar ahí a su mujer. Esta tierra iba a ser para sus descendientes, no para Abraham. Él está viajando solamente por fe. ¿Cuántos de nosotros hemos dado un paso de fe saliendo de donde estábamos sin saber a dónde íbamos? Para los jóvenes, un mapa, para aquellos que ya nacieron en la era del GPS, un mapa es una cosa que tiene allí escrito la dirección a donde vas. El Señor tiene un mapa para nosotros, tiene un GPS, y nosotros quisiéramos que el Señor nos dijera el mapa de nuestra vida y nos dijera todo lo que nos espera.
de aquí al futuro. Pero el Señor no es así. Nosotros no sabemos qué vamos a estar haciendo en 10 o en 15 años. Nosotros estamos viajando por fe. El Señor a veces nos da una probadita y nos da poquita luz para saber a dónde vamos. Él no nos dice todo de una vez. Él nos hace caminar en una vida de fe. Todo lo que vamos a hablar hoy es la fe. La vida cristiana es una vida de fe. Y es por eso que Hebreos 11 es tan importante para nosotros. Leí un libro recientemente que les recomiendo, que se llama Esperar no es un desperdicio, por Mark Bruegel. Dice que esperar requiere vivir según lo que sé que es verdad acerca de Dios, cuando no sé qué es verdad acerca de mi vida. Algunos de ustedes, y tal vez todos, tienen cosas en su vida que están allí en su corazón, que los mantiene ansiosos o miedosos y que no saben qué es lo que viene para ustedes en el futuro. Y ustedes están ahí preguntando, Señor, Señor, ¿qué viene para mí? Muéstrame, ¿qué sigue? Pero ¿saben qué hace el Señor? El Señor te jala hacia Él. Nuestra esperanza está en Él. Y en estos agujeros que a veces nos encontramos, el Señor nos dice, lee este salmo, lee Lamentaciones capítulo 3, lee esto, aquello, para que el Señor nos traiga su paz a través de todo lo que Él ha hecho y que nosotros sepamos que podemos confiar en Él y que nuestra confianza está en el Señor, no en mí, no en mi iglesia, no en mis mecanismos. Mi fe está en el Señor. La vida de Abraham es una historia de cómo podemos confiar en el Señor. Hay un problema que tenía que enfrentar Abraham. En el verso 6 vemos que la tierra estaba llena de cananeos. El Señor lo ha llevado a una tierra prometida que está llena de enemigos. La tierra que fluye leche y miel era una tierra de problemas. Y tal vez podemos pensar, no, esto no debe de... No es correcto, esto debe de ser diferente. Pero no, hermanos. Nosotros queremos pensar que la vida es simple, que siempre es próspera, que la vida es... que no hay problemas en la vida. Pero no, la Biblia no nos dice eso. El Señor nunca nos prometió una vida sin problemas. Hay problemas, hay obstáculos, pero el Señor está con nosotros. El Señor nos promete estar con nosotros a cada paso del camino. Vamos otra vez a Hebreos, capítulo 11, verso 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció, yendo al lugar que recibiría por herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, él vivió como extranjero en la tierra prometida y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, y quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 13. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Vemos aquí la promesa. Y regresando a Génesis,
vemos la tienda. ¿Qué simboliza? You know, when you pitch a tent, it tells you you're on a journey. Just like the passage says here. Abraham vivía como peregrino y extranjero en la tierra prometida. Nunca poseyó la tierra, nunca construyó una casa. Siempre vivió en una tienda todos los años de su vida que vivió en esta tierra. I'm not going to sleep on the ground anymore. He lived in a tent Yo for 100 years, but he's living by faith. Yo quisiera decirles así como cuando vas a acampar en una tienda de campaña, una casa de campaña. La fe es aceptar cosas que no podemos ver. No las vemos, pero las creemos por fe. Él también construyó un altar y clamó allí el nombre del Señor. Invocó al Señor allí. Vemos aquí este altar que se convierte en un ancla. Y el Señor fue alabado aquí. Jim Elliot tiene una cita famosa que dice: no es necio el que renuncia a lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Este fue un misionero mártir por Cristo que sirvió para alcanzar a unas tribus. Cuando escribió esta cita, él era un estudiante universitario de unos 20 años. Este muchacho, que luego fue misionero, puso un ancla en el altar del Señor. Y esto es lo que todos debemos hacer, como lo hizo Abraham. Y aquí podemos terminar el mensaje, que tal vez ustedes ya quieren que termine, pero no voy a hacer eso. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver la historia. Vamos a hablar ahora de las distracciones de Abraham en la vida de fe y el fracaso de Abraham. Y yo le agradezco al Señor que nos hable de estas cosas, porque el Señor siempre nos habla de estos personajes en la Biblia, nos habla de todo lo que les pasó, pero también no deja fuera sus fracasos, sus pecados. Así que el Señor habla de estos héroes y yo me alegro que hable de sus fracasos, porque el Señor quiere que nosotros sepamos que hay vida después del fracaso. ¿Has fracasado en tu vida? La vida nos dice que la Biblia nos dice que todos vamos a fracasar, pero todavía hay esperanza. El fracaso no es fatal. Vamos a observar el ciclo de la vida de Abraham. Vemos aquí el camino de fe de Abraham. Geográficamente, vemos aquí la tentación. Cuando él había llegado a esa tierra, hay una hambruna, y entonces deja a la tierra de la promesa y se va a Egipto. Y nosotros sabemos la historia, cuántas cosas malas suceden en Egipto, ¿verdad?
Cuando el Señor The little boy said, nos dice cosas, es por algo. why'd you bring your swimming trunks? Por ejemplo, esa historia cuando este hombre Don't le let dijo a su hijo que no fuera a nadar failure. y el hijo va y cuando regresa lo regaña y le dice, Off at this first test of his faith, estaba living in the land of promise by faith, cayendo en la tentación. he runs to Egypt. Entonces, nosotros sabemos que Egipto es un lugar de tentación. He does exactly what you Abraham, cuando deja la tierra de Egipto, cuando va a la tierra de Egipto, cede a la tentación. Isn't that what you and I do? Y muchas veces nosotros caemos en lo mismo. Through this, God, I don't often sit down and say, what are you teaching me? What's the profit here? Abraham is like us. Abraham es como nosotros. But can we trust him for tomorrow? Abraham heads down to Egypt. Abraham He gives in to the confió en el Señor, cycle. obedeció al Señor finalmente y luego cae en la tentación. As I read this ugly account, it says in verse 11, En el verso 11 dice que he said to Sarai, his wife, see now, cuando ya estaba él por entrar en Egipto, le dijo a Sarai su mujer, mira, yo sé bien que eres una mujer de hermoso aspecto, así que cuando los egipcios te vean dirán, esta es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que por ti me vaya bien a mí. Y por ti también quedé yo con vida. Y así sucedió. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron ante él. Y su mujer fue llevada a la casa del faraón, quien por causa de ella trató bien a Abraham, pues le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. we see no evidence of a tent, Aquí no vemos ninguna evidencia de una tienda, ni de un altar, ni de ninguna fe. wife. And he was concerned for himself. Aquí vemos a Abraham que está preocupado por sí mismo. Sunk lower than this. I don't know how many men have ever sunk lower than this. He prostitutes out his wife. Abraham hizo algo muy feo con tal de salvar el pellejo. Él casi vendió a su esposa. Guess what? It went well with him. Y sí, le salió bien la jugada. Things actually. A veces, cuando nosotros cometemos un pecado, las cosas parece que van bien, pero solo en apariencia, solo al principio. Marriage ever totally recover from that? I don't know. What an awful thing to do. No creo que a Sara le haya gustado mucho el plan de Abraham, Deliverance, verse 17. pero vamos al verso 17. Pero el Señor hirió al faraón y a su casa con grandes plagas, también por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Pude haberla tomado como mi mujer, así que aquí está tu mujer, tómala y vete de aquí. Apparently, had Abram told the truth, Aparentemente, si él hubiera dicho la verdad, no hubiera tenido problemas con el faraón, pero él no lo sabía. Él no vivió ahí por fe, sino por miedo. Esto es lo opuesto. mercy brings him and his wife Pero el Señor, en su go back. misericordia, And that brings us to le devuelve su esposa y lo saca de este lugar. Sabemos, chapter 13, en el capítulo 13, verses 3 and 4. verso Comes back to the land 3 y 4, que él regresa a la tierra. from the Negev as far as Bethel. Desde el Negev volvió por sus jornadas hasta Betel, hasta el lugar donde antes había estado su tienda, entre Betel y Ai. At the beginning, the Lord is Lo trae el Señor al principio, Ai, to the place of the a este lugar which he had made there formerly donde él había estado antes, donde ahí estaba su tienda. of the Lord. I want you to note something. Fíjense en algo. Put this in there just to give us a geographic. No creo que el Señor nos esté poniendo esto para darnos una lección de geografía. El Señor nos está diciendo Did not do an que Él está trayendo restauración
y lo trae al mismo lugar donde empezó para que Él construya el altar otra vez y habite allí y camine otra vez por fe. No conozco a ustedes, pero yo estoy seguro que algunos de ustedes se han alejado de la fe y que no están caminando en el lugar donde antes estaban y se preguntan, ¿cómo puedo regresar a ese lugar? Porque han fracasado miserablemente. El Señor tomó a Abraham y lo llevó al mismo lugar, al lugar de fe, al lugar del altar, para que él volviera a alabar al Señor. Hubo momentos en mi vida que yo clamaba al Señor, pero después como que me enfrié y luego pensé, antes yo me arrodillaba y alababa al Señor y clamaba al Señor, pero ahora ya no tengo tiempo de orar porque estoy muy ocupado, tengo otras cosas que hacer. Antes yo estaba con mis hermanos y caminábamos juntos, pero ahora ya no lo hago porque ya tengo muchas cosas. Hay muchos eventos, hay muchas actividades. Algunos de ustedes tal vez sacrificaban tiempo, dinero y esfuerzo con gozo, con gusto para estar con el Señor, pero ahora ya no lo hacen así. Tal vez ya no estás ahí porque has fracasado, porque has pecado o porque has comprometido tu vida cristiana por un estilo de vida más mundano. El Señor quiere que regreses a Belén, que regreses a esos años, a ese momento donde estabas alabando al Señor, donde ponías tu corazón delante de Dios. Quiere que regreses a Betel, ahí donde Abraham estaba, donde caminaba con el Señor. Ahí quiere que el Señor regreses ahí. Y si no estás ahí hoy, yo espero que el Señor te haya hablado a través de esta predicación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu vida, por este ejemplo de la vida de Abraham. Gracias, Señor, por su ejemplo de fe. Gracias por haberlo traído y por haberlo usado, Señor. Gracias por haberlo traído de regreso a la comunión contigo. Por tu gracia, Señor, yo sé que tú nos amas, nos usas y nos bendices. Y, Señor, si hay alguien aquí que pueda usar estas enseñanzas, yo te pido que lo traigas de regreso a ese lugar. En el nombre de Jesús. Amén.